Bueno, hoy vamos a hablar entonces de una mujer con un poder político impresionante, casada con uno de los grandes líderes de la historia argentina, y una mujer clave en la construcción del poder político de su esposo. ¿Sí? Una pareja muy cercana a los sectores populares de nuestro país. Dos figuras que desataron muchas pasiones, odiadas por algunos, pero amados por otros. Ella fue tan querida que se dice que cuando falleció se acercó a despedirla la mitad de la población de Buenos Aires en ese entonces. ¿De quién estoy hablando? ¿O qué mujer se les viene hacia la cabeza? Pueden ser dos personas. A ver. Eva Perón, una que no es, porque yo bueno, no sé. No, pero vos sabés que la gente en TikTok me ponía Evita. Puede ser Evita, si no la mujer y de te no vas sé. muy para ahí, sí. Y sí, si no la mujer de Rosas, de alguno de esos. Exactamente. Bueno, pero si uno googlea Encarnación Escurra, que es la mujer de Rosas que hoy les traje, muchas ¿de veces... Rosas? Sí. La pegué. Sí. Mira. Es Encarnación Escurra. Muchas veces el nombre de ella está acompañado con la frase la Evita del siglo XIX. Así que no estás tan errada. Mira. Porque suele haber esta comparación. Obviamente cada una tiene su particularidad, singularidad, o sea, cada una construyó su historia y su poder político de forma diferente, pero es una comparación que se suele hacer mucho, así que estoy segura que les va a gustar mucho esta mujer Sin el día dudas. de hoy. Pero bueno, muchas veces esto de la mujer de nos hace minimizar un poco el poder político que tuvo, en este caso, ¿no?, la mujer de Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires en el siglo XIX. Y ella fue mucho más que una mujer de Rosas. A ver, nos hace quedarnos con esta idea de, no sé si escucharon alguna vez esta frase de detrás de todo hombre hay una gran mujer, ¿no? No sé qué opinan veces de esa frase, pero Encarnación Escurra no estuvo por detrás de su esposo, estuvo al lado, acompañándolo, bancándolo, apoyando, fue su gran compañera, su mejor amiga, fue la primera persona que va a confiar en él cuando empieza a construir su carrera política. Así que se imaginarán que detrás de él no estuvo acompañándolo desde el primer hasta el último día. Es una mujer que nace en 1795 en Buenos Aires, en el seno de una prestigiosa familia de estancieros, dueños de grandes propiedades de tierra, mucha plata. Imagínense que el padre de Encarnación había participado del Cabildo Abierto de 1810, así que no todos tenían el privilegio de poder participar del Cabildo, así que una familia muy importante. Como toda niña de su edad había recibido una educación muy acorde, ¿no?, a este círculo social, escritura, lectura, mucha matemática. Si bien no se esperaba que ella se ocupara de los negocios de la familia, no estaba de más saber algo de números para los negocios familiares. Por si algún varón se manda una cagada. Sí, exactamente. De hecho, administró las estancias de la familia. Mirá, ¿no? por detrás mucho de tiempo. cada estancia hay una Hay gran una gran financiera. Hay una Encarnación Hay una Escurra. gran yegua. Pero bueno, a ver, la familia de Rosas también venía de este círculo de estancieros de mucha plata, así que desde muy chicos empiezan a frecuentar los mismos espacios sociales, ¿no? Las reuniones, las fiestas, y ahí es donde se conocen. Y acá viene el momento chisme, porque se conocen desde muy jóvenes. No sé si, Sane, vos te acordás cuando hablé de Mariquita Sánchez de Thompson, no te voy a poner a prueba, no te preocupes, pero que yo les conté que Mariquita... Se puso tensa. Sí. No te voy a hacer ninguna pregunta. Que Mariquita le habían arreglado el casamiento a muy temprana edad. Sí. Ella tenía 14 y el señor con el que lo querían casar 50. Ay, pobrecita. Sí, no era algo tan inusual en esa época porque a las mujeres las casaban a muy temprana edad cuando ya se consideraba que estaban aptas para tener hijos, ¿no? Como ¿cuál era la misión principal de las mujeres? Sí, la reproducción. Ser madres, tener hijos, Poblar. construir el hogar. Perdón, pero 50 años. 50 años. No podía tener tipo al menos 30. Claro, por lo menos. A ver, Tipo, ¿existía el Viagra en esa brecha época? era normal? ¿Así? No era algo que llamara mucho la atención. En el caso de Mariquita, que es otra gran mujer de nuestra historia, no se termina casando porque le termina haciendo un juicio a los padres para Oh, qué casarse bien. con el hombre que amaba. Que pero tenía 48. no, tenía 20 y pico, había una diferencia, pero no era tan grande. Pero sí, no era algo tan inusual. El tema en las mujeres es que no existía esta diferencia entre niñez, adolescencia, adultez. Las chicas Claro, pasaban de ser niñas a adultas cuando se hacían señoritas y cuando ya estaban aptas para tener hijos. Y además, los hombres no tenían este apuro. A ver, la misión de los hombres no era tener hijos. Antes de eso tenían que construir su carrera, tenían que estudiar, tenían que ir a la guerra, armar su negocio y hacer un montón de otras cosas que las mujeres, obviamente, no hacían. Así que solían casarse mucho más grandes. Así que no era tan inusual esto de la diferencia de edad.
Y además, las mujeres tenían que buscar un marido que les asegurara un buen pasar económico, porque no eran las que heredaban en la familia. O sea, encima de todo, el que heredaba era el hijo varón. Así que no tenían apuro con esto, se podían casar a los 20, a los 30, a los 40, total, la plata la iban a tener igual. Las mujeres no, tenían que casarse con un esposo que las mantuviera, básicamente. Pero en el caso de Encarnación y de Juan Manuel de Rosas fue distinto, porque ellos no se casaron por un matrimonio arreglado, se casaron por amor, o sea, ellos estaban enamorados. Revolucionarios. Sí, y tenían 18 y 20 años cuando se casaron, o sea, ven que no había tanta diferencia Claro. de edad. Y se casaron a partir de una mentira. A ver, la madre de Juan Manuel de Rosas, Agustina se llamaba, no le gustaba mucho Encarnación. Qué hija de puta. Creía que su hijo estaba para mucho más, que era muy joven, que todavía tenía que hacer un montón de cosas y básicamente Encarnación no le parecía la mujer para él. Y entonces Encarnación y Rosas van a aprovecharse de un escándalo del momento, ¿no? Me imagino que era como el WandaGate del 1813, que involucraba a la hermana de Encarnación. María Josefa Ezcurra mantuvo una relación clandestina con nada más y nada menos que Belgrano. O sea, eran amantes. Jugaba a las grandes ligas, digamos, entonces. Claro, No iba por cualquier decir lo pibe. mismo. No, no. O sea, Claro. no iba No era uno boluda. de la reserva, No, iba por claro. Icardi. Sí. O sea, con giladas no se levantaba uno de la quinta. ¡Qué No, bien! no, exacto. Qué- iba a decir hermanas de leche, pero no. O sea, es polémico. No, tremendo. Hermanos sería. Sí, hermanos. Y ¿De no- qué? y no- De sangre. No. Seguimos con la luna. Bueno, y no exactamente mantenían este vínculo clandestino, sino que María Josefa quedó embarazada. O sea, imagínense una familia de la élite porteña, una de sus hijas quedando embarazada sin estar casada con uno de los líderes revolucionarios. O sea, era un escándalo en toda Buenos Aires, era el chisme del momento. Entonces, ¿qué piensa Encarnación? Mi familia no se va a bancar otro escándalo de esta magnitud. Vamos a aprovecharnos de esto. Y le propone a Rosas inventar que ella también está embarazada. Entonces, esto no está chequeada esta parte, porque, a ver, la historia dice que hay una carta que Encarnación le escribió a Rosas. Nunca se encontró esta carta, pero bueno, yo el chisme se los cuento igual. Me parece perfecto. Em, Fuente fidedigna. nos O sea, gusta. nos encanta. Amamos el chisme. Encarnación le escribe una carta a Rosas y en la carta le escribe que está embarazada. Y le dice, ponela en algún lugar a donde la pueda encontrar tu mamá, que la lea y que se entere que yo estoy embarazada. Claro, Qué muy bien que bueno. la Lo pelaban a la hizo. mamá. Muy Qué bien que la bueno. hizo. Sí. Y la hermana de ella también la hizo muy bien. Sí. Bueno. Bueno, no Bueno. tanto porque no terminan queriendo al hijo y los terminan criando Rosas y Encarnación. Ah. A Pedrito. Sí, se Bueno, a ver. Mirá. No se es dio algo que bien. no sea muy diferente a la vida Win-win. real ahora. Porque Win-win. Ellos, o sea, el nene no lo Y querían, pero está pero criando un estaban... hijo que no es tuyo. Bueno, pero al Pero es fin y tu al cabo- sobrino, sí. Así nació Carlitos Tevez. Así se crió Carlitos Tevez. ¿Posta? Dato. Sí, lo Mirá. crió la tía. ¿Viste? Es verdad. Ahí está, De es Pedrito verdad. Traemos Rosas a cosas Carlitos de- Tevez. pero claro, Mirá, es así. toma tu cara, Cachi. Exactamente. Así que bueno, la madre de Rosas va a encontrar la carta y dice, bueno, no queda otra que ahora se casen porque no podemos someternos a esta humillación de que tengas un hijo y que no estés casado. Claro. Así que efectivamente se van a casar, obviamente mentira de por medio, y no solo acá otro chismecito que involucra a Rosas y a Ezcurra. A ver, como verán, todo el escándalo no escapó a las mejores familias de Buenos Aires, o sea, también estaban involucrados, solo que lo mantenían tal vez con un poco más de puertas adentro, tal vez. El apellido verdadero de Rosas, no sé si sabían esto, no es Rosas, no era Rosas, era Ortiz de Rosas. No sabía. Rosas con Z, Rosas. ¿Qué pasa? Empieza a tener un muy mal vínculo con sus padres porque había unos problemas ahí con la administración de las tierras, de las estancias. Y sumado a eso, se dice que su madre se llevaba tan mal con Encarnación que en un momento él decide cortar el vínculo, renuncia a la herencia de su familia, con todo lo que eso conlleva, o sea, estamos hablando de gente de mucha plata, y se cambia el apellido. Dice, como símbolo, ¿no?, de desvincularme de esta familia, voy a dejar de firmar como Juan Manuel Ortiz de Rosas y paso a ser Juan Manuel de Rosas con Y S. vende más, es más marketinero. Sí, Sí. sí, Pega sí. más. Aparte, Además, Rosas le da como un tinte más de Argentino. argentino, de gloria, de romántico, si Tal querés cual. también. Puede ser. Acompaña a la personalidad, ¿o no? Ahora, qué boludo. ay, estaba Por por amor. decir lo mismo. Qué pollerudo. Oh, Dios mío. Qué pollerudo. Capaz Bueno, que, bueno, está bien. pobre Encarnación, ¿Qué pero sé yo?
qué sé yo. Pero No le sé. salió bien porque se casó con la mujer que fue Claro. su sostén durante Sí, toda su obvio. carrera política. Y ahí vamos un poco, ¿no? Porque detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Hay una gran encarnación. Una encarnación. Exactamente. Qué nombre. ¿Viste? Sí, yo pensaba Por lo mismo. favor, hay que llamarse llevar encarnación. Hay que ese llamarle nombre. y Hay que tener no tenía personalidad segundo para- nombre. Claro. Vos Porque sabés capaz que no sé, seguro eh, que sí tenía. No sé si en esa época, Es- desconozco, estoy hablando desde el no saber completo, como siempre que opino atrás de este micrófono. Es que eran común los nombres largos, en Largos, esa claro. época. O sea, Bueno, pará, Belgrano. Acá la voy a pifiar, pero era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús. Sí, algo así, sí, ¿Sale? Nah. Vale. ¿Podés creer que me Sí, salió? pero vino estudiada. ¿Podés hoy. creer que me salió? Podés creer que me salió y no tengo ningún machete. No tengo nada, no tengo Google tampoco, estoy viendo el vivo. Estoy rompiendo cosas. La puso nerviosa el me vivo. puse nerviosa. La fama las pone así, ¿se dan cuenta? Así Sí. son. Así Tengo son. razón tan Todo por un pocas po- veces que me pongo nerviosa. Todo por un poco de fama, ¿te das cuenta cómo son? Las minas son Las minas son todo pelotudas. iguales. Qué minas Mirá cómo hizo pelotudas. romper esta familia. Mirá cómo hizo romper esta familia. El pobre Terrible. Rosas se separó de la pobrecita madre. No, tremendo. Tremendo. Acá googleé, se llama María de la Encarnación Escurra. Así que no, Ah, no era tan encarna- largo. No, no era tan O largo. sea que en teoría el segundo nombre era Encarnación. Encarnación, Claro, exactamente. María, mira. Exactamente. Bueno, y dejando un poco el chisme de lado, porque el lado más atractivo que tenía Encarnación era la parte política, más allá del chisme. Pensemos que cuando asume Juan Manuel de Rosas como gobernador de Buenos Aires en 1829, Buenos Aires venía de una situación bastante turbulenta. Veníamos de una guerra con Brasil, veníamos del fusilamiento de Dorrego, bueno, y el enfrentamiento entre unitarios y federales. Y Rosas se presenta como este hombre fuerte que viene a traer de nuevo el orden, la paz a la provincia de Buenos Aires, un hombre profundamente apegado a las leyes, justamente una de sus, lo van a nombrar, mejor dicho, el restaurador de las leyes, y es la única persona en la que se piensa justamente para ponerle fin a estos enfrentamientos y a esta situación de violencia. Por eso la Sala de Representantes le va a dar las facultades extraordinarias para que pueda gobernar en este tiempo. Y en el primer gobierno la verdad es que Encarnación estuvo ahí a su lado, apoyándolo, acompañando, aconsejándolo, pero más desde un rol bastante secundario, o sea, un perfil bastante bajo. Ahora, cuando en 1832 deja de ser gobernador de Buenos Aires, la Sala de Representantes le dice, mira, nos parece que la situación ya se calmó, no es necesario que para ser gobernador de nuevo te demos las facultades extraordinarias, así que esta vez no te las vamos a dar. ¿Y qué es lo que dice Rosas? Yo, sin facultades extraordinarias, no gobierno. Y se va a mantener unos años alejados del plano político, se va a ir a la campaña del desierto, y acá es cuando Encarnación adquiere, digamos, empieza a asumir el rol protagónico, ¿no? Como que toma el mando de todo el movimiento Se federal. encarnó en el poder, digamos. Exactamente, va a ser la mujer que queda a cargo del movimiento del Partido Federal, y empieza a allanar un poco el camino para que Rosas vuelva en 1835, ¿no? Imagínense que estamos hablando de una mujer que se anima a hablar de política de manera pública cuando la política era un patrimonio exclusivo de los varones, ¿no? Así que bastante... Una visionaria. Una capa. Sí, y bastante arriesgada. ¿Y cómo era la forma que tenía justamente de construir este poder? Bueno, empieza a mandarse cartas con Rosas, ¿no? Rosas estaba en la campaña y ella le empieza a mandar cartas contándole cómo era la situación en Buenos Aires. Pensemos que no solamente estaba el enfrentamiento entre unitarios y federales, sino dentro del federalismo también había muchos enfrentamientos. Estaban los que bancaban a Rosas y los federales que no bancaban a Rosas, o sea, los que decían que no era necesario darle las facultades extraordinarias. Entonces, Encarnación empieza a mandarle cartas a Rosas, que se encontraba en la campaña, y empiezan entre los dos a armar como una especie de lista negra, ¿no? Ella le cuenta, bueno, mira, fulano hizo este comentario, Mengano tuvo esta actitud, así que en este se puede confiar, en este no se puede confiar. Mirá qué bicha. Sí, no le gustaba. ¿Vieron la mujer de Di María que tiene el estaba cuerpo? pensando lo mismo. Sí. Era ¿Vieron hermoso. cómo Saben de relacionamos? fútbol Es así. increíble, es increíble. El poder de la pilcha es algo que te trae un conocimiento opuesto tenemos. No es la pilcha, es la percha. Es el dicho, ¿no? No, sí, es así. Claro, Sí, exacto. es Sí, así. sí, él era Sí. la lista de, Bueno, ¿cómo de la hacemos mujer el- de Di María entonces. El De las sábado periodistas que 343, hablaban mal de- 332, ¿cómo formamos Reserva Central? Era algo así, sí. Ella no soportaba que critiquen y que hablaran mal de su esposo, así que si decías algo en contra de Rosas, te tenía acá y, Lógico. y te Y ponía sí, la lista y sí. negra. Y bueno, se escribía cartas en las que se dejaba muy plasmado, ¿no?, toda su pasión. Pero cuando digo pasión,
No hablo de cartas de amor, no Ay, es tengo que, miedo, no ¿dónde es va? que le decía Juan Manuel te extraño, te amo, no puedo vivir sin vos. Cuando hablo de pasión hablo de su pasión por la política. O sea, ella ahí, o sea, sus cartas eran profundamente políticas. Ahora les voy a leer un pedacito como para que Ay, ustedes sí. tengan una idea. Ahora se los voy a leer. Le trajo un fragmento de una carta en la que ella está criticando a las mujeres unitarias, ¿no? Porque el enfrentamiento no solo era entre varones, entre Claro. federales y unitarios, sino también entre las mujeres. Por ahí que lo encuentro acá. Que también, perdón, mientras lo buscas, si Sí. querés, meto un comentario. Las cosas que pasaban no eran solamente en los ámbitos políticos de los hombres, sino creo que en esa época las mujeres, Obvio. onda, se juntaban a tomar té, a Obvio. leer, o sea, eran otros tipos de encuentros, pero la política iba en modo chisme también. Obviamente. Bueno, ahora les voy a leer. Ella se refería a Juan Manuel de Rosas no como mi amor, mi querido, amado mío, sino que se refería siempre como mi amigo o mi compañero. Esa era la forma que ella tenía de referirse a él. Qué lindo. Así que, Mi amigo. mi amigo, pana. mi Yo le Re llego a decir tierno. amigo a mi novio, pero me pego un tiro. Chao, mujer en molesta, tipo, chao, mujer molesta, chao. Sos Tiro, molesta. loca. Loca, qué amiga, Loca. pelotuda. Amigo. Loca, monogamia o bala, loca. bueno, era la forma que tenían de vincularse. No se decían tampoco mucho te amo, eran como un poco Es más... que más- son expresiones como. Creo que yo me imagino todo tipo Bridgerton, puede ser. No vi Bridgerton. Ay, Yo floja. tampoco. Mirala. Ah. está La arranqué, muy buena. pero no la seguí. Que se hablan tipo milord, cosas así, onda con palabras muy correctas. Y eran muy correctas, pero Sí. bueno, no se demostraban tanto los sentimientos Claro. en este tipo de cartas. Era otro el objetivo. Ahora cuando se las lea van a entender un poco. Esto le escribía Encarnación a Rosas en su campaña del desierto, ¿no? Como para que ustedes entiendan un poco el carácter, la personalidad y cómo ella pensaba. Critica a las mujeres unitarias. Dice, las unitarias, querido amigo. Las unitarias van detrás de los maridos y de lo que se cuchichea en los salones. Ellas tienen la monarquía en la cabeza, entre las piernas y en esa manera de dirigirse a la pueblada. Siempre mandando y nunca dando ni prometiendo nada, ¿no? O sea, siempre haciendo referencia a esto que las unitarias miran al pueblo desde arriba. A ella no les gusta ser del pueblo y al pueblo no le gusta tanta doña afrancesada. El pueblo es otra cosa. El pueblo es federal. El pueblo es mondongo, candombe, Mozambique y desde luego balazos y cuchilladas. Y yo soy del pueblo. Paren que tengo mal acomodadas las hojas. Las unitarias nacieron para esconderse en la frontera y yo nací para mandar entre los míos. Los míos me obedecen y los ajenos me temen. Ah, es una CFK de Hermoso. otra época. Esa te era- digo. Encuentro Me muchas encantó. cosas de CFK, de Evita, y me gustó mucho el fragmento. Básicamente les dijo chetas de mierda. Sí, sí. Sí, En bueno, otras palabras. a ver, O sea, la versión más posmoderna, más... Le dijo más- pilia fónica, digamos. Claro, naranjitas del orto. Sí, sí. Le dijo Cheta que vacaciona en Montevideo. Claro. En Pinamar. Sí. Está bien, me encanta. A ver, muy bueno. Rosas y Encarnación eran muy, ahora les voy a contar un poco, eran muy cercanos a los sectores populares, pero también a los hacendados. No olvidemos que ellos pertenecían a ese sector, ¿sí? A las personas con dinero, con tierras. Así que tenían un apoyo popular bastante amplio, no es que solamente los sectores populares, los sectores hacendados también. Claro. Pero bueno, como habrán visto, hace mucha referencia a esto, al pueblo. Era muy amada, muy admirada, muy querida por todos estos sectores populares. Pero obviamente, como era querida por estos sectores populares, también era muy odiada y detestada por otros que, a ver, utilizaban un recurso que seguramente no suene, porque se sigue usando lamentablemente muy básico hoy en día. Intentaba desacreditarla, diciendo que era una mujer fea, que era machona, que tenía como rasgos varoniles, que no era femenina, que tenía mal carácter, que era mala. Es decir, todas cuestiones que no tenían nada que ver con su pensamiento y con su estrategia política. Claro. Me suena. ¿Te suena? Sí, sí. Tengo como algo. Me lleva a 2018 eso. Me lleva a todos lados. Me lleva Bueno, desde que nací. 200 años después muchas cosas no No cambiaron. cambiaron. Bueno, y lo cierto es que Rosas le recomienda, le aconseja a Encarnación mantenerse cerca de todos estos sectores populares, y sobre todo de todas las comunidades afrodescendientes, de los pardos y de los morenos, de los más humildes. Le dice, quédate cerca de ellos, protegelos, y ellos te van a responder con fidelidad. Y tal cual fue así, fue una gran base de apoyo que tuvo Rosas y que le permitió en 1835 volver a ser el gobernador de Buenos Aires. Además, no sé si vieron
que en una parte digo, el pueblo es mondongo y candombe. Rosas, una de las particularidades que tenía era que le permitía a todas estas comunidades africanas, a los afrodescendientes, practicar de manera pública muchos de sus elementos culturales, las danzas, el candombe. Y si ustedes googlean Rosas, comunidades afro, van a ver que hay muchas imágenes de él, o sea, de las comunidades afro bailando y haciendo algún tipo de fiesta, y él está ahí sentadito mirando y muchas veces participando. O sea, capaz que se tiraba algún paso, la verdad es que no lo sé a eso. Unos prohibidos. Pero era muy, muy cercano, o sea, tenían un vínculo muy cercano. Pero bueno, como para ir redondeando, en esta campaña al desierto en la que les digo que Encarnación empieza a detectar, ¿no?, quiénes son los aliados y quiénes son los enemigos, se imaginarán que era tan... admiraba tanto no solo a la causa federal, sino principalmente a su esposo, que todos los que hablaran mal de él los anotaba en la listita negra. Tanto es así que va a formar la sociedad restauradora y toda la fuerza de choque. No sé si escucharon hablar alguna vez de la mazorca. Sí. Sí. ¿Saben lo que era la mazorca? Como una sociedad medio secreta, tipo... Sí, no sé si secreta porque todo el mundo la conocía Medio- y la temía, pero era como esta parte del rosismo que a ver, funcionaba de manera autónoma Rosas, no es que Rosas marcaba con el dedo a Claro. quien había que perseguir, era más que nada Encarnación la que cumplía este rol. Qué Pero bien. ¿eso lo secretaron los masones? ¿Y no la mazorca? No es lo mismo. Pues yo capaz No, que me nada que confundí ver. con No, los yo capaz me masones. No, confundí. yo también me confundí con No, los masones. bueno. Puede ser. No, claro, te confundiste con Con los eso. masones, No, sí. pero no es lo mismo, no es lo mismo. Los miembros de la mazorca eran los mazorqueros, que se encargaban de perseguir, de matar, de asesinar y de muchas veces torturar a los que se oponían o a los que hablaban mal de Rosas. Entonces, si vos hablabas mal de Rosas, o morías, te asesinaban, o te ibas a otro país, digamos, te tenías que ir porque No me parece mal, Te te digo. exiliaban. Lógico. te exiliabas, exactamente. Lo que hace una por amor, ¿te das cuenta? Perfecto. Me parece bien No igual. espero menos. Además, a ver, tengamos en cuenta esto. En ese momento no solamente había que decir que eras federal, sino tenías que tener el aspecto de federal. O sea, por ejemplo, nosotras dos acá de rojo no nos perseguía Encarnación. No teníamos ningún tipo de problema porque el color rojo era el color de los federales. Siempre al Em, lado correcto. Siempre al lado correcto. O sea que Mika, vos y yo, chau, A la la container. mierda. Zurdos van a correr. Zurdos van a correr, tal cual. Colgada estaba. Tal cual. Cheta inmunda. Naranja de mierda. ¿Cómo le dicen ahora a las que tienen todo el tiempo los claritos? Agua oxigenada. Agua oxigenada. Bueno, no sé si saben el uso de la divisa punzó, ¿saben lo que es la divisa Sí, punzó? es como una flor, ¿o no? Era como una cintita Bueno. como ponerle una escarapela federal, una cintita roja que muchas veces tenía la frase "Viva la Federación, muerta a los salvajes unitarios", que los hombres la usaban en la chaquetilla y las mujeres la usaban en el pelo. También, bueno, todo lo que tenía que ver con accesorio de moda, el abanico, los pañuelos, los moños, todo de color rojo. Las puertas de las casas, los colores con los que se pintaban las casas. Eso por parte extraoficial. Después, obviamente, ¿no? El gobierno de Rosas, todo lo que era la documentación, lo encabezaban frases como "Viva la Santa Federación, muerta a los salvajes unitarios", la censura de la prensa, las misas, ¿no? La iglesia era una institución en la que se apoyó mucho el rosismo. Muchas veces el cura iniciaba la misa diciendo "Si hay algún unitario acá presente que explote", o cosas así. Así que era una época bastante complicada para ser opositora a Encarnación y a Rosas. Y el peinado. Te iba a preguntar, ¿no había peinetón? Tipo, Sí, había. Era rojo. Y muchas seguramente. veces tenía la cara de Rosas. Ah, O sea, era rosas de o una. nada. O nada, si eras rosista o eras antirrosista. Tanto que los unitarios. A ver, el look de los unitarios era el básico, era el siguiente: patillas, bigotes Sí. y ropa celeste. Así que si vos estabas vestido así, lo más probable era que terminaras, Muerto. sí, mal, por lo Nadando, menos. digamos. Y no solo eso, a ver, pensemos, nuestro símbolo patrio máximo, ¿de qué color es? Celeste. Celeste y blanco. Entonces, Rojo y negro. Celeste y No, blanco. mentira, mentira. Entonces, se imaginarán que para ese momento, que la bandera sea celeste y blanca, el color del enemigo, era algo bastante polémico. Y no sé si prestaron atención en algún momento que las banderas de este periodo no son celestes, son azules y Azules. blancas. Ujú. Sí. En una época no hubo una con una franja roja. Esa es la bonaerense. Esa es la entrerriana, me parece. Hay algunas con el sol rojo, hay algunas que tienen el gorrito Con el federal. gorrito. Sí.
que es el gorrito de los gauchos, también Ujú. muy cercano a los gauchos, Sí. Rosas. Justamente porque no podía ser el símbolo máximo de la Confederación Argentina de color celeste, que era el color del enemigo. Claro. Así que se va a como hacer un poquito más intenso el color de la bandera y va a ser azul durante esos años. Como Mística TV. Como Mística Exactamente, TV. exactamente. Estás rapidísimo hoy, es increíble. Está bueno, ¿no? Me gusta Mística TV. Siempre lo llevo a todos lados. Sí, mal. Aparte lo vi ahí. Aparte es lindo el Y vos estás color. enfrente. Es lindo el color. Está bueno. No es un color así como medio apagaduchi. Bueno, sigamos. Es el tono 402 de Pantone. Mira. No, Bien. mentira, qué sé yo. Qué tono es. Pero si lo sostenías 2 minutos más, yo te lo creía. te lo Sí. creía. Sigamos. Bueno, así que eso, básicamente no me hubiese gustado ser opositora a Rosas en el siglo XIX porque no terminabas bien. La realidad es que Encarnación fue la máxima compañera, la mejor amiga, no la persona de confianza, la mano derecha de Rosas. Y creo yo que sin todo esto que hizo, él no hubiese gobernado durante tantos años la segunda, digamos, en el segundo periodo. 17 años estuvo en el segundo periodo rosista. En 1838 fallece Encarnación. Fallece grande, joven, perdón. No, Ella tenía nació en 17 algo. 47, 95, 43 años tenía. Claro. No sé cómo era el. Claro, para ese momento claro, quizás eso iba. era... Para no ese sé. momento no era tan joven, pero Claro. bueno, tampoco era... Claro. Por ahí se esperaba que viviera un poco más. Y bueno, como les conté antes, su sepelio fue uno de los... Hasta ese momento, es más, los diarios de esa época hablan de su sepelio como el más solemne que se haya visto a una mujer hasta ese momento, y la fueron a despedir 25.000 personas en Buenos Una banda Aires. de Pensemos gente. que había 60.000 personas en Buenos Aires en ese momento, o sea, casi Claro. la mitad de la Un población. 3%. No, sí. Sí, El sí. 3% de Latinoamérica El estaba ahí. 3%. ¡Qué locura! Sí, Sí, así tremendo. que, como verán, ella no estuvo detrás de su esposo, estuvo al Sí. lado. Y capaz que un poquito Hermoso. adelante Y también. capaz te que sí. Un poquito diría. adelante Sí. también. Sí, para Como mí sí. corresponde, Como ¿no? corresponde, porque así hay que bien. tenerlos. Hay Así que hay que tenerlos. reconocerlos, está bien. Decían que en uno de esas campañas que había hecho Rosas, mientras tipo, capaz que voy a decir una gilada, o sea, sí, A seguramente lo esté por decir. Estamos para eso. Estamos O sea, para las eso. feministas Estamos para están eso. para hablar verdad y nosotras para para aportar hablar pelotudeces, gilada, y aparte sí. somos mujeres, o sea, tenemos que hablar boludeces y giladas. Nacimos para eso. Ah, me parece bien entonces. Bien. Bueno, se crea el dulce de leche. Mira. Y que, ¿sí? ¿Ves? Chequeado. Que se A crea el ver. dulce de leche y que Rosas se encuentra con un hermano de teta. Ojo, no se lo esperaban a esa. ¿Qué? Que Rosas, no sé qué onda, como que su mamá no podía dar la teta y lo crió, tipo, le dio la mirá. teta a otra mujer. Sí, que puede esa ser mujer eso. fue la madre de, como que yo te diga, Sane. O sea, como que, y se lo cruzó y dijo, no, pana, o sea, amigo. Ah, Mirá vos. Locura, ¿viste? dato. Lo Qué que es bu- el chisme. Qué bueno. Mirá, no, me gustan esos datos, me gustan. Me lo contó, ojo, lo aprendí en Historia Constitucional Argentina. Bueno. Después lo voy a... Buah, rompiendo todo. Yo lo busco. Se puso nervioso. Después voy a Se puso chequearlo, nervioso. pero puede ser. Sobre todo la parte del dulce de leche puede ser. me encantan esos datos. Sí. La verdad. Además que te lo enseñaron en la facultad, ya está, es verdad. Se supone que sí. O sea, Los abogados UNR. Claro. che, ¿qué están haciendo mi abogada? ¿Vos sabías que el dulce de leche se creó en la campaña? No, paren, la profesora dijo que lo dijo con estas palabras textuales, no me cancelen. Que la negra que le estaba haciendo una leche caliente a alguien se le pasó de azúcar y encima se le quemó. Y ahí, porque no sirven para nada. O sea, ¿te das cuenta? Las mandan a la cocina y no Listo. sirven para nada. Acá está el reel. No, Para hoy. clip. Acá tenemos el clip para mística.tv. Nos siguen en Instagram. Ahí van a encontrar este bello recorte como el de ayer de Santi diciendo que era libertario. Y el 3%. Bueno, Acá, detrás de cámara, no tenemos la cámara hoy para poncharnos a las operadoras. Eso Pero era- están acá igual de estamos lindas. que Hablando acá con delante. Mica 2 y Bianca, que hay un lore de Rosas y Mitre. Que estamos tratando de chequear de si es verdad, Ah, pero el lo de las contamos cartas. igual, porque A ya ver, fue el de un las cartas. chusmerío. Que dice que Mitre, quiero confirmar si lo estoy contando bien, Mitre era como muy afeminado. afeminado Por la para voz. su época. Por la voz de pito Sí. que tenía. Lo Y chequeé la con- familia lo manda a vivir a la casa de Rosas, con la familia de Rosas, un tiempo, como para que sea más
hombre. se haga hombre. Más macho, Claro. Ah. Y un día se cae de la pileta, casi se ahoga y, Encima no sabe y lo nada. salva Rosas. Yo, No está chequeado que sea pileta, era un cuerpo Un de río, agua un río. grande y profundo. Ah, bueno. Claro, capaz no era una pileta. Una bañera de era agua. un charco, salva rosa. Una pelopincho. Claro. Qué locura. Mirá, yo tenía el dato que era un río, no una pileta. Ah, Pero claro. bueno, Ah, Mira, es más probable. Claro, es más probable que sea un río y pero- no una pileta. claro, no está chequeada igual la información, no sé. Lo del dulce de leche lo googleé y por lo menos ahí, ¿viste la respuesta rápida que te da el buscador? Aparece que fue denme un punto. para Rosas era el dulce de leche. Mira, Así que a hermoso. Rosas le debemos el palo. Del dulce, no, a la negra Ah, que le claro. hizo el dulce de leche. Sí, sí, Pobre sí. mina. Le quemó todo, la Le quemó despidieron. todo. Seguramente la cagaron a palo, Sí, porque sí, viste sí. como La era en esa echaron de la época. casa. Y sí. Y bueno. Iba a decir otra cosa. ¿No es a Rosas también el que se le encuentran cartas con un hombre? No lo sé. Tipo, cartas No. como... Había algo así como Había- entre Belgrano y alguien. ¿Era Belgrano? San Martín. Sé Eso que es lo de era- Belgrano y San Martín. Ese es el rumor bastante... Sí. Que yo me acuerdo Sí, que se la leí una chequeado. carta. Sí, que garchaban, me dice la Bueno. producción. La producción dice que sí. Bueno. ¿Quiénes? Porque dijimos tres o trío. Muchos. Todos con todos. Hermanos Bien. de leche. El- ¿Quién con quién? Lo de Belgrano es muy está muy difundido, pero Sí. bueno, qué sé yo, la verdad Y que pero no. le daba todo Belgrano entonces y dejó embarazada. Y bueno, a la era hermana Belgrano, de- Podemos hacer una columna El distinta. que es Después Belgrano Con puede la hacer lo que Ouija. quiere. Traemos la Ouija y buscamos a Belgrano, San Martín o a ¿Y qué, Encarnación. ¿Y qué le preguntarían? Claro, ¿qué le preguntarías? Y si era puto. Capaz hay otras Acá cosas tenemos a preguntarle. No, yo también le preguntaría. Ay, acabo como de iluminar. La remera como que se prendió así. Ay, Efecto. Aura. Un filtro. No, le preguntaría, tipo, San Martín, ¿cómo se te ocurrió cursar la yo le preguntaría si los cruzó efectivamente. ¿A los Andes? Ajá. Ay, ¿no lo crees? No. ¿Y la ¿Por luna? qué? ¿A la luna fueron o no? Porque... Ah, no sé. Porque Maradona dijo, yo cuando crucé los Andes en un helicóptero, todo ¿cómo se llama? Equipado, o sea, el avión me va a decir que San Martín va a cruzar los Andes. Yo le creo a Otro Maradona. Pero San Martín se preparó durante meses, o sea, no es Y que el fue mula, algo improvisado, no fue algo improvisado. No, El lógico. mula. Además, mula. se imaginan que no pasaron por los lugares más complejos de la cordillera. Sí, yo, o sea. eso es lo que me consuela para decir no crecí toda mi vida con una historia que no tiene sentido. O sea, es algo que- Imagínense lo preparado que iba San Martín, que hasta construyeron como una especie de fábrica de armas ahí en el medio de la cordillera. O sea, había un tipo que se encargaba de, no sé muy bien cómo era el sistema, pero construía puentes plegables para que pudiesen atravesar las distintas cadenas montañosas. O sea, era todo una complejidad bastante importante. Fue una hazaña militar Yo lo tremenda. creo, yo lo creo. Yo también lo creo. Sí. O sea, sí, yo también lo creo claramente, pero me resulta muy loco. es loquísimo, sí. Sí, es muy desde Muy ya. loco. Onda, yo no sé, yo sé que no tiene nada que ver, pero hace poco me fui al norte y veía las montañas. Igual la veías de lejos y decía, que yo me treparía a esto. Pero cuando estabas abajo, cerca, decís, No. chica, yo hago media cuadra y me canso. O sea, no sé cómo habrá hecho este tipo, que encima, dicen las malas lenguas, que estaba enfermo. O sea, cuando lo hizo. Eso no lo sé. Pero vos sabés que yo hace poco hice un TikTok sobre esto, sobre la... Pasa tu TikTok, Pasá el así vivo. la Sí. gente que está en Es el... en TikTok y en Instagram, scrolleando con _L_el pasado. Ay, qué buen Lindo, nombre, lindo sí. nombre. Aura. Yo pensaba, y lo dije en el TikTok, pensar que a mí cuando se me corta la luz en verano acá en Rosario, yo vivo en piso 14. Y tengo que subir por la escalera. Yo llego sin aire. No, es terrible. Y son Sí, sí. 5 minutos los que tardo. No, Uno tiene que parar en el Tiene medio. que parar porque las patitas no te dan, No, no, ¿entendés? empezás- O sea, no. A mí me pasó el otro día. Piso 8 vivo. Piso Claro. 8. O sea, hoy bajé 3 pisos por la escalera de la facultad y dije, yo no te corro el bondi ahora. No, no, no. O sea, terrible. prefiero esperar 40 minutos que pase el otro. Es una locura. Sí, Sí. realmente Pero sí. bueno, muy buena columna. Me Me gustó. encantó. Me gustó Muchísimo, mucho. muchísimo. Buenísimo. Qué locura- Sabía que les iba a gustar esto. Qué locura Muy igual bueno. que esta mina, siendo de una clase entre comillas alta, habiendo tenido una educación, haya sido criticada también, porque, qué sé yo, sería un poco más esperable, no digo que sea necesario, Que critiquen a una negra de mierda. Sí, Eso querés sí, decir. a una negra de alma. Ok. O sea, No, sí, se entiende. O sea, ella tenía tenía poder, digamos. Tenía poder y tenía una espalda. Sí. O sea, decía, tuve una escuela, tuve una educación, mi familia es adinerada.
Y sin embargo, a la loca la mataron igual. Y a ella le chupó un huevo, evidentemente. Uno varios. como- Sí, a ver, las criticaban más que nada no por su origen social, económico, sino No, por claro. sus ideas, Ujú, justamente. claro. Pero bueno, sí, es verdad. Muy bueno. Locura. Espectacular. Otra Bueno, columna brillante, de parte de Valen. Tenemos el arroba- botonario. Botonero. No, bueno, no tenemos. Pero la vamos a Botonera. aplaudir nosotras. Ay, sí, me encanta. Y La espero que botonera. todos atrás lo estén aplaudiendo.